Antes de salir el sol, la fiel melodía de un ave me hablaba, alentando a mis 12 sentidos. Ella me decía, levántate y anda. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Mientras despertaba, la luz del pensamiento esa voz recordaba. Cuando me abrazaba con mi hermana, me alegré porque también ella la escuchaba. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Hombre, levántate y anda, que la humanidad despertó la esperanza. Abre las puertas de tu corazón, que el anciano de días llegó. Preséntale un cuerpo limpio, puro el corazón y la mente llena de luz. Preséntale un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de luz. Preséntale un cuerpo limpio, puro el corazón y la mente llena de luz. Preséntale un cuerpo limpio, puro el corazón y una mente llena de luz. Preséntale un cuerpo limpio, puro el corazón. Arranco. ¿Ya? Muy buenas noches para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en América y en cualquier lugar del planeta. Gracias por conectarse nuevamente a nuestro canal Coricancha. Hoy, viernes, como cada 8 días, vamos a compartir hoy una información acerca de la mentira, una sombra sobre la humanidad. Vamos a iniciar con código de la lógica, el código número 8, que habla acerca de los falsos dioses. Y estoy en el Chimborazo. Estoy en el mismo lugar donde Bolívar tuvo su delirio. En este magnánimo lugar, por un instante, la fuerza del Dios de Colombia, del anciano de los días, del mismo Jesús que vino, del mismo Ram Ridán que ha de venir, estuvo dentro de Bolívar y le dio la fuerza por la cual él dijo: me siento invadido por un fuego extraño y superior. Es el Dios de Colombia que me ha poseído. Y es ahí entonces donde él pudo sentir el portento del Dios verdadero, no de los falsos dioses que en este código de la lógica dejamos atrás al reconocer al verdadero, único e innominado. Al Dios universal, aquel y por el cual Bolívar entendió dentro de su propio delirio y con estas palabras, en el que el mismo Dios de Colombia decía: ¿de qué te envaneces, hombre, niño, viejo o héroe? ¿Crees acaso que levantaros sobre un átomo del universo es elevaros? ¿Crees que has descubierto la santa verdad? Todo es menos que un punto en el infinito, que es mi hermano.
Esas son las palabras del Dios verdadero, del único Dios, que es tan grande como todo el universo. No existe posibilidad de encasillarlo dentro de cualquier esquema, doctrina, dogma, ni siquiera cualquier mente humana. Es como el mismo Jesús describió de él en el libro secreto de Juan. Es inconmensurable, es inmedible, es insondable, toda vez que no hubo nada nunca que lo pudiese medir. Es invisible, porque nada lo ha podido ver. Es perfecto, no tiene nombre, porque nada ni nadie lo puede nombrar. Y es incomprensible, y solamente gracias a uno que vino, el Hijo de Dios, el vástago, es por Él y todo lo que Él enseñó que nosotros podemos comprender al Eterno innominado. A la inteligencia detrás de cada sol, detrás de cada galaxia, detrás de cada universo y también detrás de cada nube, detrás de cada montaña y detrás de cada flor. Su fragancia es la vida. Díganme, si alguno de ustedes tiene un Dios más grande que ese, enséñenlo. ¿Acaso alguno de ustedes, los dioses que profesan en alguna de las religiones ocultos que existen en este planeta, que es solamente un punto diminuto en el universo? ¿Acaso alguno de esos dioses de esta tierra es más grande que el Dios universal? ¿Acaso no hemos visto que todos tienen pueblos elegidos? ¿Acaso el universal, como en el primer código de la lógica se los enseñé y mostré, escoge pueblos para sí mismo, pide honores para su nombre? No los necesita. Así entonces viene la lógica de la lógica como el pensamiento del Eterno y el Innominado, que es el mismo en el Anciano de los Días y que es el mismo en el Hijo del Hombre que se levanta hoy en esta tierra del Chimborazo, de Suramérica, de la Reina del Sur. Aquel hombre humilde y sencillo que emprende una búsqueda para enriquecer su espíritu. Todos ustedes que hayan emprendido esa búsqueda, la verán coronada y verán enriquecidos sus espíritus con el embriagante licor de la paz y de la dicha. Incluso el que logre poco, ha conseguido también algo dentro de esa gran dicha. Pero el Hijo del Hombre no está aquí para lograr poco en ese proceso. Está para llegar hasta el final del sendero, a hacerse uno con el Innominado, sentirlo por dentro como la voz del sinfín en su interior. ¿Ya? Bueno, acabamos de escuchar el sustento de ese código 8 de la lógica de la lógica que habla acerca de los falsos dioses, el cual voy a leer a continuación. Y dice así: si ustedes, vosotros, emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento a sus espíritus. El que logre poco también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda dejará atrás por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores. Dejará parte de su vieja envoltura para revestirse de un nuevo plumaje interior. Porque esta charla, esta entrega acerca de la mentira está basada en eso, ¿no? Esa gran mentira que ha implicado para la humanidad estar adorando al falso Dios. Y Jesús, a través de Juan, en Juan 8:44, habla de ese falso Dios cuando se dirige a los judíos, ¿no? A esos judíos falsos, porque judío significa el Dios por dentro, ¿no? Por eso los llama, como los llama en esta cita que a continuación voy a leer. Y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de sí mismo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Allí se dirigía a esos judíos que todo el tiempo lo rechazaban, que lo burlaban y que no creían en la verdad que estaba entregando. Mas, sin embargo, en toda el pregón de su verdad, en toda la entrega que hacía, algunos de ellos sí escucharon y a ellos se dirigía en otras palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, siempre estaba poniendo por encima la verdad que él traía, ¿no? Ese mensaje de verdad, ese mensaje del Padre Eterno, y siempre estaba atacando de cierta manera a esa oscuridad, ¿no? A ese falso Dios que se había impostado en esta humanidad. Apocalipsis 12:9 nos habla también de ese falso Dios, y dice que fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque nos habla de que engaña a toda la tierra, no dice que engañó ni engañará, sino que engaña. O sea, desde aquel tiempo donde fue arrojado, donde fue atacado y donde fue vencido en los cielos en esa batalla y fue lanzado acá, desde aquella época engaña y hoy también continúa engañando a la humanidad. Y nos toca ver y nos toca presenciar desde siempre, a través de la historia, cómo ese engaño se ha perpetuado gracias a la ignorancia y a la complicidad de todos aquellos que se han hecho voceros para entregar el Evangelio de Jesús. Porque conociendo esta verdad que está en las Escrituras, donde se muestra a ese Dios oscuro, han mezclado, han combinado y han entregado tanto la verdad de Jesús, conociendo de esa mentira y de esa falsedad, acerca de ese Dios oscuro que está implícito en todas estas Escrituras. Entonces, para conocer nosotros también el origen de ese Dios oscuro del que se nos habla aquí, y que nos lo detalla Apocalipsis en un momento determinado, ya como esa organización, como esa entidad que está sobre la humanidad. Pero para llegar a ese momento en que se dio esa batalla en los cielos y que fue arrojado acá, pues se tuvo que haber dado un origen para ese Dios oscuro, y voy a dar lectura a esa parte donde se nos narra cómo fue ese suceso. Entonces dice que y lo profundo y escondido es el aborto de Satanás, la serpiente del Antiguo Testamento, el diablo, que jamás tuvo nacimiento en el Dios producido por sí mismo, como nos habla el libro secreto de Juan, en su capítulo 6:1, y manifiesta para hoy. Entonces aquí viene la narración de ese conocimiento que nos muestra cuál fue el origen de esa entidad oscura que ha dominado a la humanidad a través del tiempo. Y dice así, manifiesta para hoy. Ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser, como ella misma, sin el permiso del espíritu, el Cristo que no dio su aprobación, sin su amante y sin su consideración. Su compañero Cristo no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella, y ella consideró esta cuestión sin el permiso del Espíritu, o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un descendiente, y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante.
no se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, lo convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los mortales lo viera, o sea, se avergonzó, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Y aquí nos lo dice Apocalipsis claramente, ¿no? Esa serpiente antigua. Y aquí también habla, en este documento que acabo de leer, de lo que produjo, ¿no? Una serpiente, una entidad de la cual se avergonzó, y fue allí el origen y allí le da el nombre como Yaldabaoth. Hoy lo conocemos de muchas formas: Satanás, diablo, serpiente. Bueno, tienen muchas denominaciones, pero se está hablando de la misma entidad, de ese falso Dios, de esa impostura que ha habido sobre la humanidad, y que realmente es la gran mentira que es esa sombra que ha venido cargando la humanidad de este planeta a través del tiempo. Esa mentira también se habla de ella en Isaías 12, 14, y dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces nos muestra también aquí como parte de ese engaño, ¿no? Porque como siempre pretendió ser semejante a Dios, o sea que reconocía la existencia de un ser supremo, reconocía la existencia del Altísimo, y siempre lo que quiso fue suplantar y querer hacerse semejante a Él sin poderlo lograr. Aparentemente lo ha logrado, pero vemos que hoy en la humanidad hay un despertar de aquellos que caminan en la búsqueda del verdadero, tomar conciencia de lo que ha representado ese engaño, ¿no? Y pues que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, porque hablamos de la mentira, pero la vemos como algo en lo cual caemos a diario, pero tiene un origen, tiene un cimiento en ese Dios oscuro, tiene un cimiento en esa maldad, tiene un cimiento en ese aborto que hubo en determinado momento de la historia, y tiene un cimiento también en la denuncia que hace el mismo Jesús y el mismo Apocalipsis sobre ese diablo, dragón o Satanás, como queramos llamarlo, que hoy ataca a todo el mundo, ¿no? Se habla de unos mensajeros como Elías, por ejemplo, que a través del tiempo ha venido en varias encarnaciones y siempre ha venido trayendo ese mensaje, esa verdad de ese Dios verdadero, y ha habido siempre la presencia de ellos. Pero de esta parte de las Escrituras nos habla Elías, ¿no? Y cuando fue escrito el Testamento de la Verdad y el libro de Apocalipsis, y que serían enviados a la tierra varios mensajeros sobre el pueblo que Satanás había elegido como propio desde la rebelión. Desde que fue arrojado y huyendo se ocultó en este mundo. Lo que nos detalla Apocalipsis siempre nos está manifestando cómo se dio ese suceso y cómo se impostó en este planeta, en esta humanidad, ese diablo Satanás del que siempre hemos escuchado hablar, pero que nos lo han desdibujado con figuritas y con creencias y con cosas inverosímiles, pero que es una realidad, ¿no? Ese impostor que siempre ha estado acompañando el caminar de los hombres de este planeta, pero acompañando un caminar, pero en el engaño, ¿no? En la mentira. Entonces hay una pregunta acusadora ante esta humanidad, ante todos nosotros los humanos que hemos sido presa de esa mentira, porque ¿quién no ha mentido? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha dicho una mentira si siempre se nos ha hablado de que esa mentira
es hasta natural en el ser humano que nacemos con ella, cuando eso es también hacerle el juego a ese engaño en el que nos han tenido. Entonces hay una respuesta, y es la que quedó plasmada en varias escrituras, como la de Isaías, ¿no? 29, 13, 14, que habla y que el Señor dice: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus labios, de sus sabios, y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Porque es eso, ¿no? Se ha promulgado un Dios de labios para afuera. Se ha promulgado el conocimiento del Padre de labios para afuera, la enseñanza de Jesús, pero de labios para afuera, pero no desde el corazón, que es donde habita esa verdad en cada uno de los hombres que la buscan, en cada uno de los hombres que se diferencian de todos aquellos que denunció Esa como los hijos del padre de mentira, y esa verdad que traen esos hombres en el corazón. No esa palabrería hueca, sino esa verdad que sale del corazón, de aquellos hombres que se están haciendo hijos de hombre, de aquellos hombres que están creando su Cristo interior. También Daniel también habla, pero Daniel habla en otro sentido, ¿no? Y nos dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita las reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces habla aquí de aquellos hombres que reconocen su luz, que está en su corazón, y que de allí es donde sale esa sabiduría y esa inteligencia para entregar a la verdad a sus hermanos. No lo que nos detalla la cita anterior, que está divulgando y poniendo en evidencia lo que ha estado sucediendo a través del tiempo, ¿no? Palabrería muerta que ha tenido al hombre de este planeta, dando círculos en falso, sin poder encontrar su verdadera realidad de ser y sin poder sentir al Dios verdadero en el sitio donde está, que es en nuestro corazón. Vamos a hablar acerca de un código de la lógica que se llama el virus del error y las falacias. Las falacias que son mentiras, o sea, nos llaman aquí la atención porque hemos estado presos de eso, de ese error que es la respuesta y que es la consecuencia de vivir en la mentira. Entonces dice aquí: os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio mental. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora ya están agonizantes. Si intentas revivirlas, entonces es de vosotros la responsabilidad de contraer de nuevo el virus del error y regresar a vivir en el continuo temor y la falacia establecidos como ley. Entonces se nos traza un camino aquí donde se nos dice que ya no debemos vivir en el error, en la mentira, que debemos emprender un camino en busca de esa verdad para poder romper con esas leyes que no tienen nada que ver con nosotros como seres espirituales, esas leyes de este mundo que han sido impuestas y que son leyes que continuamente están cambiando y continuamente sometidas a la mentira, ¿no? Y continuamente están siendo distorsionadas por los mismos hombres, mientras que la ley eterna, las leyes establecidas de la creación son leyes inmutables, son leyes que siempre son y son las que marcan el verdadero sendero al hombre que camina hacia la luz y que quiere alejarse de la mentira. Vamos a conocer acerca de la palabra mentira, su origen, qué significa. Entonces dice que toma su forma a partir del verbo mentir, remitiendo al latín como mentiri, expresando una raíz del indoeuropeo, o sea, un grupo de lenguas de Europa, de la India y parte de Asia. Dice que
señalando la mente. Hace alusión a la construcción de una falsa realidad a partir de los saberes firmes, considerando que toda deformación de la verdad es un constructo de la misma. De este modo replica la interpretación actual, decir algo sabiendo que es falso. Entonces, desde el mismo origen de la palabra se nos está mostrando lo que es la mentira. Cómo pretenden los científicos, los psicólogos, sociólogos, definir la mentira como algo con lo cual el ser humano nace. Ahora que vamos a conocer más acerca de esta manifestación, vamos a comprender que es parte de ese plan oscuro para distorsionar la realidad espiritual del hombre y poderlo tener subyugado como ha estado, sin poderse acercar a lo que él verdaderamente es, a reconocer ese origen, ya que a través de la mentira es imposible, porque existe una verdad que tiene su origen en la luz, que tiene su origen en el Padre y en el Cristo, que fue el que vino a mostrarnos ese camino, esa verdad y esa vida. Y que los que queremos crear ese Cristo en nuestro interior, pues vamos a través de esa enseñanza, de hacer ese conocimiento vivo y estar en esa aplicación continuamente. Vamos a compartir un video. La mentira. La mentira siempre ha sido un ente muy seductor, siempre exuberante y llamativo, llamaba la atención de todos. Pero sus ropas llenas de agujeros revelaban que no era tan noble como parecía insinuar, y casi todos los que se dieron cuenta de que esta entidad no era lo que pretendía ser, la repudiaron. Pero siempre hubo quienes se apasionaron por mentir. Por otro lado, estaba la verdad. Se trataba de una entidad más discreta, pero su magnífico atuendo revelaba toda su autoridad y su majestuosidad, y por ello era tratada con respeto y reverencia. Y en un día de verano ocurrió un encuentro inusual, al tener la mentira y la verdad. La mentira saludó la verdad y dijo que era un día hermoso, pero el calor de verano era insoportable. Suspicaz, Verdad miró al cielo y se dio cuenta de que realmente era un día precioso y que realmente hacía calor y que increíblemente lo que decía Mentira era cierto. Las dos caminaron juntas durante un rato y mantuvieron una agradable conversación, hasta que encontraron una hermosa fuente rodeada de flores y la Mentira le dijo que fuera a ver cómo estaba el agua. Probó la temperatura del agua y dijo que era espléndida y refrescante. La Verdad, reticente, decidió comprobar si lo que decía era cierto, e increíblemente, Mentira dijo la verdad una vez más. Mentira se quitó la túnica y entró en la fuente. Parecía muy aliada para liberarse de ese calor e invitó a la Verdad a entrar en la fuente con ella. La Verdad reflexionó y llegó a la conclusión de que no haría ningún daño bañarse en una fuente junto a la Mentira, por lo que se desnudó y entró en la fuente. La temperatura del agua era realmente espléndida y todo el malestar causado por el calor se disipó. Las dos entidades se divirtieron dentro de la fuente y pasaron un buen rato juntas. La Verdad seguía disfrutando del agua fresca que caía en la fuente, mientras la Mentira se escabullía de la fuente. La Mentira se vistió a traición con los ropajes de la Verdad y se creyó maravillosa. Al darse cuenta de lo que ocurría, la Verdad gritó exigiendo a la Mentira que le devolviera el disfraz, pero ésta no le hizo caso y salió corriendo. La Mentira comenzó a desfilar vistiendo los ropajes de la Verdad y muchos comenzaron a admirarla. Otros la miraron con recelo. Algunos aún
sabiendo que era la mentira disfrazada de verdad, se empeñaron en defenderla de sus detractores. Fue entonces cuando surgió la verdad totalmente desnuda, pues nunca se degradaría vistiendo los ropajes de la mentira. Todo el mundo se horrorizó ante la desvergüenza de la verdad y dejó claro que la gente estaba más dispuesta a aceptar la mentira vestida de verdad que a enfrentarse a la verdad desnuda. Bueno, un video que nos muestra eso, ¿no? Cómo hemos vivido confundiendo, mezclando la verdad con la mentira, y es evidente que mucha gente, muchas personas terminan sus vidas siempre a través de la mentira y creyéndose todo eso como verdad. Es tremendo todo lo que uno puede conocer y los ejemplos que tiene uno vivos a su alrededor de lo que es vivir en medio de la mentira. Cómo llegar a creer que lo que está saliendo por nuestros labios y de lo cual sabemos que estamos diciendo algo que no es, y lo defendemos como lo hemos defendido como una verdad. ¿Qué es la mentira? La mentira es una expresión o manifestación que es contraria o inexacta a aquello que se sabe, se cree o se piensa. La palabra como tal deriva de mentir, que a su vez proviene del latín mentiri. Es parte pues del origen de la palabra. La mentira es faltar a la verdad, es ser deshonesto, es decir lo que no se piensa, es expresar sentimientos que no se tienen, es crear vanas ilusiones, es ofrecer impresiones falsas, es ser infiel a nosotros mismos y a nuestros allegados, es temer las consecuencias de la sinceridad, es engañar y sobre todo fallar a la confianza que el otro ha depositado en nosotros. Entonces todas estas implicaciones que tiene la mentira en la vida de una persona es una distorsión total de lo que el hombre realmente puede ser. Le quita absolutamente todas las virtudes, porque el mentiroso es deshonesto, es infiel, no promulga el amor, está siempre lleno de temor, de odio. Entonces mentir es algo que no nos pertenece, que no nos corresponde. Nuestra esencia es otra, es totalmente distinta a esto que nos han puesto como una forma de vida, como un medio de expresión, como la forma de conseguir cosas, como una herramienta nefasta porque nos aleja de lo que nosotros realmente somos. Esa palabra mentira pues tiene muchos sinónimos o armónicos, como les decimos nosotros, y pues es la patraña, el enredo, la falacia, el engaño, el embuste, el bulo, calumnia, infundio, ardid, timo, dolo, trola, manifestaciones, expresiones de lo que es la mentira también, y que se utilizarán en sitios distintos en todos los países, pues tendrán muchas formas también de llamarla, ¿no? Pero todo esto, todas estas palabras significan lo mismo. ¿Por qué miente el ser humano? Pues hay muchísimas razones, ¿no? Las razones por las cuales se miente son muchísimas. Entonces, primero dice que para obtener un beneficio. El que miente siempre piensa que obtiene un beneficio, que necesita de la mentira para poderlo conseguir, cuando lo que genera allí es una cadena que no la detiene nada. Mientras que la verdad es una, y con la verdad se satisface absolutamente todo, y queda una sola información para el que la dice y para el que la escucha, y no hay nada más que pensar, ni nada más que hacer, ni nada más que decir. Esa verdad se defiende sola, mientras que esa mentira se vuelve una cadena nefasta. Se miente para no aceptar una responsabilidad. El irresponsable se esconde detrás de una mentira, acomoda la situación, la circunstancia,
para quedar bien, pero valiéndose a través de una mentira. Para eludir una tarea, cuando no quiero hacer algo, cuando los niños no quieren hacer algo, que lastimosamente los niños desde pequeños empiezan a mentir y empiezan a escudarse en la mentira cuando no quieren hacer algo, cuando lo hicieron mal hecho, y pues igual con los adultos también sucede todo el tiempo. Para no asumir una verdad entre muchas otras razones. Cuando sabemos que hemos incurrido de pronto en un error y sabemos que tendríamos que decir la verdad, pero preferimos escudar esa verdad en una mentira. No obstante, el problema moral de la mentira es que los logros que se consiguen a través de ella se sustentan sobre bases falsas. O sea, todo lo que se logra a través de la mentira es falsedad. No hay nada allí que nos dé otra opción, sino siempre seguir mintiendo. En este sentido, las mentiras crean espejismos e ilusiones y suponen una forma de negación de nosotros mismos, de nuestra verdad y de quiénes somos en realidad. Claro, la mentira nos aleja de lo que nosotros realmente somos, porque es una tarea muy difícil, es una tarea muy dura, ardua, estar sosteniendo siempre mentiras. Cuando encontramos una persona que miente y reconocemos esa mentira, vemos cómo se enreda, el esfuerzo que tiene que hacer, todas las manifestaciones a nivel físico que se presentan, y vemos que es muy complicado estar viviendo a través de las mentiras. Y entonces se da esa distorsión y el mentiroso se ve desagradable, se ve como alguien indeseable, no lo queremos encontrar, ya no queremos hablar con él. Es impresionante todo lo que sucede alrededor de la mentira, todo lo que se genera. Vamos a hablar de la mentira según la Biblia. Dice que la enseñanza de Cristo asocia la mentira al pecado, cuyo origen se reconoce en el titubeo ante la palabra de Dios. De allí que en el catecismo que se promulga en la Iglesia Católica se explica que el comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, lo que le pasó a Elías, ¿no? Elías no escuchó al Dios verdadero, se dejó tentar y se estaba desviando de ese verdadero Dios que era el que tenía en su interior, hasta que reconoció de su benevolencia y de su fidelidad. En este sentido, el origen de la mentira se relaciona con el diablo, pues según la primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De allí se vincula la mentira del diablo, a quien también se refiere Juan como padre de mentira, como vimos en la primera cita. Y pues ya sabemos que son muchos nombres, ¿no? Diablo, Satanás, impostor, falso Dios, bueno, el nombre que le queramos dar, pero estamos hablando de ese mismo origen, de esa mentira, de esa falsedad, de esa sombra que se ha cernido sobre esta humanidad. Y que reconocemos que tiene un origen, que hay un conocimiento que muestra ese origen de cómo surge esta entidad sobre la humanidad, y cómo también a través del tiempo, a través de las escrituras se denuncia que hemos hecho oídos sordos y que por ignorancia y por desconocimiento nos hemos amañado a estar promulgando una dualidad de enseñanza, porque por una parte se está dando la enseñanza del Cristo, pero por otra parte se está guardando allí esa información de la cual nunca se habla claro, la cual nunca se manifiesta y nunca se expresa, para que podamos comprender que realmente tenemos un verdadero Dios y que es el que llevamos en nuestro corazón. Hay gestos a nivel físico y a nivel de gestos, sí, gestos que se dan en nuestro cuerpo que delatan a un mentiroso. Hay un lenguaje corporal inconsistente, el que está diciendo mentiras empieza a tener movimientos incoherentes, movimientos que normalmente no tiene, entonces se genera un nerviosismo que altera los movimientos naturales del cuerpo cuando alguien está mintiendo.
Hay personas que aprenden a controlar perfectamente todo eso, pero generalmente siempre hay un rasgo por allí que delata al mentiroso. Dice que evitar el contacto visual. El que miente no mira a los ojos, siempre está desviando la mirada, siempre está fijando la mirada en otro sitio, pero nunca mira a los ojos de la persona a quien le está diciendo las mentiras. Dice que hay un movimiento excesivo de manos y hay movimientos restringidos también, ¿no? Entonces son muchas manifestaciones a nivel de nuestro cuerpo cuando se está diciendo mentiras. O sea que hay muchas alteraciones en ese momento. También es tocarse la nariz, rascarse la nariz, tocarse la boca. Se dan microexpresiones faciales, o sea, movimientos en el rostro que son incontrolables, involuntarios. Entonces eso denota un nerviosismo y puede delatar a un mentiroso también. El que empieza a decir mentiras empieza a tener dificultad para recordar detalles, porque pues sabemos que una mentira lleva a otra y otra, entonces cada vez hay que hacer mayor esfuerzo para poder recordar toda esa cadena de mentiras que vamos generando. Entonces se vuelve algo definitivamente muy difícil. Hay respuestas verbales vagas o defensivas. Cuando se empieza a cuestionar a alguien que está diciendo una mentira, como no tiene un sustento, tiene que empezar a buscar sustento y empieza a dar respuestas vagas, sin sustento, y a defenderse, a ponerse a la defensiva para poder defender su mentira, para poder convencer de lo que está diciendo. Hay una vocalización nerviosa. El mentiroso empieza a temblarle la voz y si se le complica la mentira y si se da cuenta que no le están creyendo, pues empieza a tener alteraciones en la voz. Hay cambios en el ritmo respiratorio, porque claro, se genera un nerviosismo, se genera un miedo, un temor, porque se está defendiendo una mentira, no se está defendiendo la verdad. Entonces hay cambios en el ritmo respiratorio. Y también hay falta de consistencia en la historia, porque es imposible tener un dominio sobre todos los detalles que se generan alrededor de una mentira. Entonces son muchos aspectos que hay que tener en cuenta para poder llegar a ser un buen mentiroso, entre comillas, si es que se puede llegar a ser buen mentiroso. Entonces es algo tremendo. Hay una parte que se afecta mucho con el vicio de la mentira, ¿no? Porque en eso se convierte en un vicio, estar accediendo a algo que no es necesario y estar recurriendo siempre a eso que no es natural a nosotros, pues se convierte en un vicio y afecta al cerebro y muchas de sus áreas. Dice que mentir activa varias áreas cerebrales que a su vez se expresan a través de la conducta. Entonces se afectan áreas cerebrales y nuestra conducta va denotando todas esas áreas que se van afectando. Se afecta el análisis de información, la memoria y la proyección de nuestra atención, por lo que el cerebro de una persona que miente incrementa su metabolismo, su consumo de oxígeno y de glucosa, entre un 5 y un 10%. Ya allí empieza a darse una alteración física dentro de nuestro cerebro, porque empieza a necesitar más oxígeno y más glucosa. Durante el proceso de elaborar y decir y mantener una mentira. Decir y soportar una mentira se acompaña de lógica e ingenio, asociada a emociones que aceleran el ritmo cardíaco y la respiración. Pues imagínense, no es cualquier cosa decir mentiras, por eso todas las manifestaciones que se daban anteriormente. Afecta la respiración y empieza a afectar el ritmo cardíaco, o sea que el que está mintiendo está poniendo también su corazón a hacer un trabajo excesivo. Sin embargo, al activar zonas emotivas, permite identificar que también mentir nos hace irracionales a corto plazo. Claro, ya no razonamos dentro de una lógica que manejamos en nuestro cerebro con respecto a las informaciones reales que nos llegan, sino que todo el tiempo estamos distorsionando la información y llegamos a tener un pensamiento irracional. Se llega a tener un pensamiento irracional a muy corto plazo, aquel que se vuelve un vicioso de la mentira.
Las redes neuronales que mantienen, que mienten son las mismas que se involucran en conductas antisociales y pueden generar adicción. Por eso hay gente que miente absolutamente todo el tiempo, ya se vuelven adictos a la mentira y es muy difícil para ellos devolver a un estado de manejar la verdad, de manejar las informaciones reales que percibimos del entorno. Se vuelve eso un vicio de estar acudiendo siempre a una información falsa, ¿no? Las mentiras son eso, falsedades, distorsión de la realidad. Un mentiroso, al saber que puede ser descubierto, incrementa sus niveles de adrenalina y por ende pues está propenso a ataques cardíacos a través de ese alto nivel de adrenalina, está propenso a la hipertensión, también se altera el nivel del glutamato, que pues es peligrosísimo porque rompe con las cadenas neuronales, puede producir epilepsia, produce una enfermedad Huntington que afecta los movimientos y los pensamientos que tienen que ver con la parte intelectiva. O sea que mentir no es cualquier cosa, hemos estado cayendo siempre en esa práctica y ignorando el daño que le hemos hecho a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestro organismo, porque todo lo que se da en el cerebro pues afecta a todo nuestro organismo. Esos niveles que se incrementan en la producción de estas sustancias, de estas hormonas, pues lo único que hacen es enfermarnos, igual que el cortisol. El cortisol afecta a las glándulas suprarrenales, llevándolas a generar tumores cancerígenos en ellas mismas. Todo por eso, por ese desequilibrio que se genera por decir mentiras, por lo que cada vez planifica mejor las mentiras y evalúa más rápido el alcance de los resultados. De esta manera el cerebro involucra contenidos falsos. Todo el tiempo entregándole al cerebro esa información, involucra contenidos falsos y eso es lo que siempre termina entregando. El que se vuelve adicto a las mentiras siempre está entregando contenidos falsos a expensas de estar dañando su salud, de estar dañando sus sistemas, sus órganos con todos esos niveles de hormonas y sustancias que se generan a nivel exagerado. Las mentiras y su intento por soportarlas puede llevar a una conducta que se acerca a trastornos de la personalidad. Por supuesto, los mitómanos creen en sus mentiras, las comparten, las mantienen y viven a través de ellas. Ya el mitómano, el que siempre está diciendo mentiras, no encuentra otra forma de vivir, sino el engaño que se genera en sí mismo y el engaño que le generan a su entorno. El rechazo que se genera hacia una persona mentirosa, porque nosotros podemos saber que estamos mintiendo y podemos saber que estamos diciendo una mentira, pero cuando nos dicen una mentira, aún sabiendo que estamos mintiendo, ¿cómo nos molesta una mentira? Y aún a conciencia de que se dicen mentiras, siempre las mentiras molestan. Entonces eso es una cosa muy, muy curiosa. Entonces los mitómanos creen sus mentiras, las comparten, las mantienen y viven a través de ellas. Los compulsivos, los depresivos o aquellos que tienen trastorno limítrofe de personalidad asocian el ocultar la realidad con un proceso normal y justificado. O sea, se llega al punto en que ya se cree como algo normal y que todas esas mentiras tienen una justificación, o sea, se vive en el engaño total. Y además, con esa información que llega de afuera, donde se le habla al ser de que mentir es algo natural y que viene con el ser humano, que la mentira nace con el ser humano, pues no es esa nuestra naturaleza. Nos acostumbraremos, o se han acostumbrado muchos a estar siempre diciendo mentiras, pero no es lo que nos pertenece y lo que nos corresponde. Nosotros debemos ir en busca de la verdad, porque esa verdad existe y tenemos un referente grandísimo que vino a entregar ese mensaje de verdad, y es el Cristo. Y es ese camino el que debemos estar siguiendo, buscando esa verdad, creando ese Cristo en nuestro interno, para poder erradicar ese falso Dios que hemos albergado durante tanto tiempo gracias a ese engaño que se le ha entregado a esta humanidad.
El doctor Dan Ariely no deja de ver en estas prácticas algo ciertamente aterrador. Se llega a convertir en algo así porque destruye la vida de las personas. El hecho de que la amígdala, aquí en la imagen se ve, la amígdala cerebral, no las amígdalas que tenemos aquí, sino es una amígdala que hay en el cerebro, una estructura muy pequeña, deja de reaccionar ante ciertos hechos y revela a su vez que estamos perdiendo eso que de algún modo nos hace humanos. Quien ya no ve que sus actos tienen consecuencias sobre los demás, pierde su nobleza, la bondad natural que supuestamente debería definirnos a todos. Esa amígdala, que es una estructura tan pequeña, y resulta que es allí donde se maneja todo lo que tiene que ver con las emociones del ser humano, emociones a todo nivel. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando una persona miente? Está alterando totalmente el funcionamiento de esa amígdala, porque le está entregando a través de esas mentiras una emocionalidad falsa. Entonces prácticamente esa amígdala en ese proceso, digamos que se enloquece, porque no se le está entregando lo que verdaderamente le corresponde para que ella cumpla con las funciones para la cual está destinada. Entonces esa distorsión es impresionante y el ser humano ha vivido en la mentira, desconociendo todo eso. Esto, cuando yo leí todo esto, comprendí que eso es parte de ese plan que se cierne sobre esta humanidad para que el hombre nunca pueda reconocerse como el ser que verdaderamente es, distorsionarle absolutamente toda su realidad de ser y no poderle permitir llegar a esa conexión con ese verdadero Dios que guarda en su corazón. Entonces han sabido perfectamente cómo generar ese ataque, cómo generar ese plan para que el hombre se pierda en esa maraña que es la mentira. El cerebro de un mentiroso se conforma a raíz de un conjunto de motivaciones oscuras. Podríamos decir que tras esa persona que opta por hacer de la mentira su forma de vida, hay una serie de fines muy concretos. Hay deseo de poder, de estatus, de dominación, de interés personal. Es la ideología de quien decide en un momento dado priorizarse a sí mismo, o sea, estar por encima de los demás. Y nada puede ser más inquietante. Entonces aquí o sea, a través de lo que se convierte la mentira en el ser humano, nos está mostrando seres totalmente indeseables que llegan a alcanzar una gran maldad, porque es que detrás de la mentira hay cualquier tipo de emoción dañina y negativa, y si esa mentira está enfocada a estar por encima y apabullar a los demás, a destruir, porque a través de la mentira se mata, se engaña, bueno, qué cantidad de cosas se hacen, qué cantidad de daño se hace a través de la mentira. Lo que nos hacemos a nosotros mismos por ignorar lo que sucede a nivel físico y todo lo que generamos desde nosotros y el daño que le causamos a nuestros semejantes. Entonces ha sido una trampa espantosa en la que ha vivido esta humanidad, y pues el llamado es a despertar, a reconocer que sin mentiras se puede vivir, a reconocer que hay una verdad y que hay que ir en busca de ella, y que hay que empezar por buscar esa verdad dentro de nosotros mismos. Empezar a desandar ese camino, dejar ese vicio atrás como se puede dejar cualquier vicio, y retomar una búsqueda en silencio, aplicando un conocimiento, reconociendo una enseñanza que se ha entregado a través del Cristo, que es la única forma con la cual podemos resarcirnos de todo ese error en el que hemos estado viviendo y poder iniciar un camino en el amor, en la comprensión, en la verdad, en la fidelidad, en todo aquello que la mentira nos ha quitado, nos ha robado. Grandes mentiras. En la actualidad, muchas personas a través del uso de redes sociales se han vuelto más mentirosas, y eso lo vemos todo el tiempo. El 70% de los avatares e información relacionada con la edad, peso y estado civil son falsos en Facebook y en Twitter. Porque cuando alguien busca una pareja por internet,
no pone la peor foto, pone una foto y si se le arreglan mejor, le arreglan el cabello, le ponen una imagen totalmente distinta a lo que verdaderamente es. Entonces, a través de todas esas redes, esto se ha convertido en una herramienta más para mentir y para distorsionar la realidad. Se nos miente en grandes aspectos de nuestra vida, lo que tiene que ver con la salud, con la política, con la alimentación. Los medios de comunicación son estupendos para llenar de mentiras a los pueblos y a las comunidades, y eso es lo que vemos a diario. En cuanto a la salud, pues todo el tiempo se nos ofrecen panaceas con medicamentos que supuestamente nos van a entregar la salud, pero ya sabemos que detrás de todo eso hay un gran engaño, porque no nos curan, sino que al contrario, la mayoría de todos esos medicamentos lo que hacen es afectar más la salud del ser humano. En la política, pues la política juega con la esperanza del ser humano y se convierte esa esperanza en el caballito de batalla de ellos, y llenan de mentiras a las gentes y los llenan de promesas, de mentiras, de cosas que saben que nunca van a cumplir. La alimentación igual, ya dentro de poco estaremos comiendo quién sabe qué cosas, porque ya se están generando tipos de alimentación donde ya no nos vamos a comer un pescado, sino algo que se asemeja a un pescado, pero no es el pescado como tal, ni la carne como tal. Son alimentaciones generadas a través de laboratorios y que ya no son reales. Entonces, la alimentación verdadera no existe, está totalmente distorsionada. La comida chatarra, pues ya sabemos todo el daño y todo el veneno que reporta para la salud de las personas. Y bueno, pues es todo eso, todo se ha convertido en un verdadero engaño, en una verdadera mentira, que es en lo que nos han tenido viviendo. Y los medios de comunicación, pues al servicio de todo eso, alimentando toda esa falacia, y pues nosotros presos de ello y sin buscar las herramientas que existen para poder romper con ese engaño, con esa mentira. Estamos abocados a buscar nuestra realidad, a reconocer que hay un alimento, además del físico, que es un alimento para nuestro espíritu, un conocimiento que se está entregando, que se está impartiendo a la humanidad, y que es ese conocimiento que nos permite reconocer nuestro origen, quiénes somos, por qué estamos aquí, qué propósito traemos, y que está basado en una verdad que reconoce el corazón de quien la busca. Vamos a escuchar acerca de otro código de la lógica que habla de la esencia de verdad. O sea, un código que nos marca un camino también, porque nos habla que existe una esencia de verdad dentro del hombre. Y es el código 9, y dice: esos hombres que van en busca de esa esencia, dice que alcanzarán nuevos horizontes con los tesoros que les están dispuestos. Los osados probarán el embriagante licor de la paz y la dicha. Comprenderán la verdad y caminarán sin temor al descubrimiento de su propia esencia inmortal. O sea que la verdad nos entrega una esencia de inmortalidad. Si les invade el miedo, será por señal de haber incurrido en falsas interpretaciones. Entonces, ¿de qué hay que alejarse? De la mentira, del falso conocimiento, de las creencias equivocadas, de todo aquello que nos genera miedo y nos lleva a tener falsas interpretaciones, a volver a alimentar la mentira. Entonces, buscar esa esencia de verdad es lo que nos permite encontrar nuestra verdadera esencia de seres, y que es una profecía, existe. Bueno, esto era lo que hoy, con mucho gusto, con todo el corazón, queríamos compartirles acerca de lo que he aprendido también sobre la mentira, porque pues es muy agradable poder buscar información, investigar y poder traerla y compartirla con ustedes, todos aquellos nuestros amigos y hermanos que de muchos lugares nos escuchan. Y pues ese es nuestro propósito, nuestro fin. Quedan cordialmente invitados para dentro de 8 días a una próxima entrega
y pues ya saben que tienen a disposición nuestras redes, nuestro canal, nuestro WhatsApp, y nuestro correo electrónico para cualquier inquietud que ustedes quieran transmitir. Nosotros con mucho gusto les estaremos dando respuesta. Un abrazo y hasta una próxima ocasión. Si yo, tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión, con el corazón. Libera la fuerza mental para entender a lo real, espiritual, intelectivo, el bien y el mal, sin miedo a la verdad, amplía tu pensar, recobra tu identidad, despierta el verbo creador, con el corazón. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Si dices Dios, digo yo soy. Dices yo soy, te digo Dios. Nos hacemos uno con Él. Él es la vida en mí, yo soy la vida en Él. Es Él sin nombre y Él sin fin. Su camino es la verdad y la ley. El tum 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 del corazón es el milagro de la vida. En él habita la realidad del árbol del amor. Comemos la verdad, conciencia y eternidad. Corona de inmortalidad. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es